La iglesia verdadera celebra hoy la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Siempre decimos, son 5 tiempos los que componen el año litúrgico. Si yo quiero saber lo que tiene que ver con la preñez de María y la gestación del niño, lo leemos en el tiempo de Adviento, eso lo sabemos bien. Si quiero saber el nacimiento de ese niño, su infancia un tanto, lo veremos en tiempo de Navidad. Todo lo que tuvo que ver con su pasión y muerte lo acabamos de estudiar durante la Cuaresma. La vida diaria, la cotidiana, lo de todos los días, el orden en su vida, lo vimos en las 34 semanas del tiempo ordinario. Pero si queremos ver lo más importante de la historia de salvación, sabemos, Pablo dice, si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe, inútil sería creer. Pues hoy es el día más importante de todo el año, canta la resurrección y es la Pascua. Y la palabra Pascua significa el paso del Señor. Lo que hemos hecho en Cuaresma es prepararnos para abrir la puerta de nuestro corazón que estaba endurecido para que Dios pueda entrar, pase y no pase de largo, entre y se quede a habitar con nosotros. Si esta es la fiesta más importante de todo el año, podríamos decir, aunque no es decreto, que estas serían como que las lecturas más importantes del año. No es del todo cierto, pero podría decirse algo así. Fíjate en tu boletín parroquial y mira esta primera lectura. Debes notar primero que esta está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, pero ya en el capítulo 10. No empezamos en el primero. Es importante lo que dice hoy el capítulo 10. ¿Quién escribe este libro? Bueno, lo escribe San Lucas, quien a su vez ya escribió uno de los 4 evangelios. En el Evangelio, Lucas intenta narrar tal como pasó los acontecimientos de la vida de Cristo. Los Evangelios narran la vida y la obra del Mesías verdadero. Pero estaría incompleto si Lucas no escribe este libro, que va a narrarnos la vida y la obra de la iglesia verdadera, de la iglesia primitiva, lo que pasó después de que Cristo muere, resucita, asciende al cielo y envía al Espíritu Santo. Y es la historia de la iglesia hasta que Cristo vuelva. Estamos esperando su segunda venida, que es justo lo que celebramos ahora, cada año durante el tiempo de Adviento. La misma espera, pero ya no tanto por la primera venida, que no se va a repetir, lógico, sino por su promesa de que habrá de volver a levantar su iglesia. Y Lucas quiere narrarnos la vida y la obra de la iglesia como quedó, para que lo que antes era tradición que pasaba de boca en boca, de boca a oído, de oído a corazón, ahora quede plasmado por escrito. Y él lo hizo con el fin de que nadie pueda cambiar la verdad. Y es el capítulo 10, por lo tanto es después de Pentecostés, bastante después de Pentecostés. Se puede decir en una forma de hablar que esto es el querigma, y el querigma es el primer anuncio. Así se fueron dando las cosas. Fueron perseguidos, masacrados, apaleados, apedreados. A Pablo lo dejaron medio muerto a la vera del camino, los encarcelaron y vieron la una y mil vicisitud. Pero aún así, con todo y eso, y con más fuerza, Pedro comienza a hablar de esta manera. Ustedes conocen lo que sucedió en toda Judea. O sea, si no se han convertido, no es por culpa de Dios. Si nos siguen masacrando y maltratando, no es por culpa de Dios. Y si rechazan al Dios que vive, que se les ha manifestado Dios y hombre verdadero, no es por culpa de Dios. Ustedes han vivido la experiencia del Cristo total. De ustedes queda creer o no creer. Más o menos por ahí iría Pedro hablando. Y para que les quedase claro, comenzó por Galilea, después del bautismo que predicó Juan.
sabiendo que Juan predica un bautismo de conversión y con un agua, bautismo básico, simple. Y sabiendo que Jesús no entra a las aguas del río Jordán para dejar allí sus pecados después de confesarlos, que era lo que hacía todo mortal que pasaba por el río. Él entra justamente para el contrario. Entra a las aguas donde están mis pecados y tus pecados después del bautismo. Los recoge, los carga sobre la cruz, los lleva camino del Calvario y los redime con su sangre preciosa. Él entra para recoger y perdonar todos nuestros pecados. Ese Cristo de la gloria estaba ungido por Dios y venía enviado con la fuerza del Espíritu Santo. Habla del misterio trinitario, esboza las tres divinas personas, un solo Dios, tres personas divinas en distintas manifestaciones. Y ese Cristo de la gloria, frase que aquí se repite constantemente, pasó por el mundo siempre haciendo el bien. Lo dice hoy Pedro, lo repetimos casi todos los domingos. Porque la clave de tu vida y de mi vida es parecernos a Él, pero no en el físico, sino en toda acción y en toda palabra que sale de su boca. Parecernos a Él significa pasar por el mundo como Él pasó. Y dice acá que Él pasó por el mundo siempre haciendo el bien. Y hacía el bien en aquel tiempo, curando a todos los oprimidos por el diablo. Y ahí quedarían resumidos todos nuestros pecados. Curando, sanando, liberando a todo el que por el demonio esté atado. ¿De verdad va a liberar a todos los que por el demonio estén atados? Y la respuesta es no. Él no puede liberar a aquel que no quiera ser liberado, como no puede perdonar a quien no pida perdón, y no puede darle vida al que insista en seguir viviendo en una vida de pecado, llena de maldad y de todo tipo de porquerías puramente humanas, como vicios, infidelidades y lo que mencionamos a diario. Y Él podía hacer eso por una sola razón, porque Dios estaba con Él. Si yo examino mi matrimonio, mi familia, en las circunstancias que yo viva, y no puedo unificarlos, no puedo bendecirlos, no puedo atraerlos, no puedo salvarlos, no puedo hacer que se amen, que se respeten, que se cuiden, que se valoren y que se encaminen uno al otro a Dios, hay una sola razón: Dios no está conmigo. Si Dios estuviese conmigo y de mi parte, como es su promesa y es lo que yo espero, tendría las herramientas, los talentos, los dones para lograr eso o parte de eso. Lo demás dependería de Dios. ¿Y cuál sería la razón más grande por la cual Dios no estaría conmigo? Otra frase que siempre decimos: porque Dios no cohabita con el pecado. Para que Él venga a habitar dentro mío, tengo que sacar de mí la miseria humana en la que vivo. Y lo mencionamos al comienzo de la misa: soberbia, avaricia y añádele. Todos mis complejos, miedos, inseguridades, mis peleas, mis gritos, mi forma brusca, bruta de tratar a la gente que digo amar. La gente me sirve, me ayuda, me respeta y yo los maltrato, les hablo malo, los insulto y los peleo. Entonces así Dios no podrá ni querrá venir a habitar dentro de mi corazón. ¿Qué es lo grande de lo que Pedro está diciendo? Pedro dijo en aquel momento, y de eso nosotros, los apóstoles en aquel entonces, somos testigos. Hoy tú, bautizado y por ende templo vivo del Espíritu, tienes que decir: de eso yo tendría que ser testigo. Y la verdad, con dolor, con tristeza, es que estamos en misa esta mañana. Gloria a Dios, bendito tu nombre sea por cada hombre, mujer, niño y joven que está presente en esta Eucaristía. Pero si decimos la fiesta ha terminado, pueden ir en paz, y repetimos demos gracias a Dios y nos vamos, y no pasa nada espiritual en nuestra vida hasta el próximo domingo, ¿dónde queda nuestra celebración? Porque la celebración continúa cuando sales de aquí y llegas a la panadería, que es uno de los primeros lugares que visitamos. Cuando llegas ahí, ¿de qué hablas? ¿Con quién hablas? Que están aquellos dos en un chisme perfecto. Te metes en el chisme, añades, inclusive exageras,
o intentas de alguna manera u otra detener la maldad, o simplemente no te inmiscuyes. Solo examínate en esa y en otras cosas, porque después que salgo de la Eucaristía me toca ser testigo de esa Eucaristía. Si comulgué en la Eucaristía, decimos, me convertí en sagrario y contengo el cuerpo de Cristo en todo mi ser. Pero el sagrario decimos también que está siempre firme, clavado en la pared. Una vez termina la misa, tienes que desclavarte de ataduras, salir como custodia, y cuando llegues a la panadería, recuerda que acabas de comerte al Cristo de la gloria, y que ese Cristo tendrías que parecerte, y como Él tendrías que poder hablar y pasar por el mundo como Él pasó. Ya ha quedado claro. De eso nosotros somos testigos, de lo que hizo Él en toda Jerusalén. ¿Qué fue? No lo que hizo Él, sino lo que con Él hicieron, por predicar la verdad, por enseñarnos a amar, por sanar a nuestros enfermos, por darnos de comer, por predicar con poder sanación y liberación y 40 cosas más. A este lo mataron, lo colgaron de un madero, pero Dios, que no se queda con nada de nadie, decimos en mi campo, lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse. Ahí vienen todas las apariciones que hubo después de la muerte y resurrección de Jesús. Por 40 días se fue apareciendo a ellos y a otros tantos más. Le fue manifestando el camino de la iglesia verdadera que vino a fundar, y les prometió cosas fundamentales, entre ellas que les enviaría al Espíritu Santo y que volvería a levantar a su iglesia. De eso también nosotros somos testigos. Testigos no por cuenta propia, sino porque para eso Dios nos ha llamado y nos ha designado. Nosotros que hemos comido y bebido con Él después de su resurrección de entre los muertos. Lo que Pedro quiere que le quede claro a la gente a la que él le está hablando, unos y otros, es que Cristo de verdad resucitó, que no fue un fantasma que salió con ellos, que habló con ellos, que comió con ellos, que les cocinó en algún momento dado, que estaba vivo, que de verdad había resucitado. No como Lázaro, ni el hijo único de la viuda. Estos revivieron, pero todos volvieron a morir y siguen esperando la resurrección. Cristo murió, venció la muerte, resucitó. Una vez resucitado, la muerte no tiene dominio sobre él, venció la muerte para siempre. Y ahora Dios nos encargó predicar al pueblo con poder, dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. Y como Cristo es Dios y Dios todo lo sabe, ante ese Dios de amor no podemos disimular ni aparentar. La palabra dice: yo no me fío de las apariencias, yo miro el corazón. No podemos hacernos sabotaje ni jugar al canjeo con el Cristo de la gloria. La palabra es muy dura cuando dice: frío o caliente, tibio te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Él da testimonio, de Él dan testimonio todos los profetas. Y si tú eres bautizado, y lo eres, te toca testificar que Cristo vive y que es real. Pero por favor, no con palabras, de eso estamos cansados. Con un testimonio, con hechos reales, con una vida sana y santa, y en la libertad de los hijos amados de Dios. Decíamos anoche, si hasta ayer yo era un patán, un enfermo, una porquería de ser humano, la resurrección tiene que convertirme a ser un compañero de equipo, a tomar a mis hijos de la mano y a llevarlos camino a su propia salvación. Cantaba el salmista: este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo, porque el resucitado, cuando resucitó, lo primero que dijo fue: la paz sea con ustedes. Y a consecuencia, el corazón se les llenó de alegría.
alegría que debe ser contagiosa y que debe ser el motivo que mueve el mundo cristiano. Es San Pablo a los Colosenses el que nos habla en la pequeña segunda lectura de hoy, pero grande en contenido. Es un potencial simple. Si es que has resucitado con Cristo, porque puede que no, simple, llana y sencillamente, puede que no. Pero si tú has resucitado, que se te note. Y se va a notar si buscas los bienes del cielo, si dejas los apegos del mundo, si te sabes hasta ayer infiel y hoy te juras a ti y ante Dios, voy a jugar a la fidelidad, al respeto por Dios y por el otro, al amor verdadero, al refrán popular: no quiero que se me haga a mí de ninguna manera el mal que yo estoy haciendo a los demás, y la única forma de lograrlo es no haciéndolo yo. Hazte el compromiso de no volver a jugar al pecado de la infidelidad. Por un segundo podrías contemplar tus manos, con las que tocas el pecado, acaricias la carne prohibitiva, juegas a ensuciarte en la porquería de la podredumbre social, moral y humana en la que vivimos. Tienes las manos sucias por el pecado de la infidelidad. Y llegas a casa con esas manos puercas a tocar a tus hijos y a tus nietos, a sacar la niña de la cuna y a abrazarla contra tu pecho que está podrido de placeres y de lujurias, a besarla con esos labios cochinos que no sé dónde y a quién besaste. Y luego dices: si alguien le hace daño a mis hijos, yo lo mato. Los estás destruyendo, hermano, los estás acabando. Estás canjeando la felicidad de tu casa por 5 minutos de placer en una cama barata de un motel de porquería. No eres un ser humano, eres una porquería de ser humano. Porque el que juega así con los demás no tiene dignidad, ni ama ni respeta, y no merece la salvación. Salvo que Dios es misericordioso y nos llama a la oportunidad y nos dice que si nos convertimos y cambiamos, nos va a salvar. Hoy, en la resurrección, vamos a comprometernos con la fidelidad. Vamos a comprometernos con sacar de casa todos los vicios, todo tipo de vicios. No te hacen feliz, no eres mejor persona por ser un vicioso. Te estás convirtiendo en una piltrafa de ser humano. No tienes dinero y gastas el que no es tuyo porque el que te ganas es de la familia. Juega a dejar los vicios, todo tipo de vicios, y así sigue añadiendo cada quien lo que tenga que ir dejando. Porque lo que tenemos que hacer es buscar los bienes de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios, y aspirar a esos bienes gloriosos para hacerlos extensivos, para compartirlos con todos los demás. Hemos muerto con Cristo tenemos derecho a la resurrección. Y este evangelio clásico de este día, veamos algunos detalles. No sé cuántas veces Cristo le habrá dicho a esta gente que Él iba a resucitar. Las que están aquí y otras tantas que hablaron en privado. A los apóstoles, a su mamá, a su papá cuando vivía, a la Magdalena y a todo el mundo, 1000 veces tal vez. Por lo tanto, si lo hubiesen creído, ni la Magdalena ni nadie hubiesen ido por la mañana al sepulcro. ¿A qué? Si Él les garantizó que iba a resucitar, no tenían que ir, debieron creerle. Pues no le creyeron, ni unos ni otros, ni siquiera Juan, el discípulo amado. Dice que creyó porque vio, y eso no es creer literalmente. Van a la mañana al sepulcro a ver lo que pasó allí. Llegaron y le cuentan a los apóstoles que la piedra está movida y que no lo vieron por ninguna parte, la aparición de ángeles, todo lo que ya conocemos. Lo que me gusta más es lo que dice hoy, lo que nos cuenta Juan. Pedro y Juan, y si lo cuenta Juan que estaba allí, pues es verdad, corrieron al sepulcro. Juan era un muchacho, 20, digamos, 18, 25, un muchacho, y corría más, llegó primero. Pedro, poquito mayor, llegó más tarde. ¿Qué importa eso? Importa esto, que Juan llegó
vio, pero no entró. ¿Por qué Juan no entró? Si es el discípulo amado, es el que más derecho tendría a vivir ese momento solo allí, dentro, solito él, con el recuerdo y la verdad. No entró porque Pedro, quien Cristo quiso que fuera la autoridad, venía detrás. Por lo tanto, lo que importaba era no lo que diga el más amado, sino el que Cristo dejó al frente de su iglesia. Y ese no era Juan, ese era Pedro. Tampoco era Andrés, que fue el primero que se convirtió de Juan a Jesús. Era Pedro. Pues Juan dejó que la autoridad, la cátedra, el Papa entrara primero. Y cuando el Papa entrara, viese e hiciese, Juan simplemente respondería al quehacer ahora de la iglesia, porque Cristo ya había resucitado. Y es el comienzo de la iglesia que Cristo fundó. Por eso Juan no entra, obedeciendo la ley y los profetas y el mandato de Cristo, que Pedro era cabeza. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edifico mi iglesia. Entró y creyó. Ojalá que tú y yo podamos creer sin entrar. Solo creerle a la palabra de Dios, a la tradición de la iglesia verdadera, al magisterio que nos interpreta todas estas verdades y estas leyes. Y luego, creyendo, podamos empapar de fe el corazón de nuestros hijos desde pequeños. Y la pregunta salta sola: ¿dónde están nuestros hijos ahora? ¿Dónde quedaron nuestros nietos? No, es que no queríamos molestarlos porque se ponen difíciles, duros y demás. Ok, no los molestes. Mientras tú y yo no los molestamos, el diablo se hace cargo de ellos y los zarandea y los invita y los toca y los engaña. Y como no tienen con qué defenderse, porque a quien le tocaba darle las herramientas era a mí y no se las di, por no molestarlos, por no pelear con ellos en la mañana, para que no discutan, para que no se pongan difíciles, para que no me hagan pasar vergüenzas, pues mejor no los desperté. Déjalos que sigan durmiendo el sueño de los infieles, déjalos, pero no verán la gloria de Dios. Y eso es lo triste, que en tiempo de resurrección, que debemos estar cantando las maravillas del Señor, tenemos que recordar que nuestros hijos y nietos no están aquí, que mi esposo, mi esposa, mi papá, mis hermanos, mis hijos no están aquí. Y a mí me toca ser testigo de esto. O no lo estoy haciendo, o lo estoy haciendo mal, o soy un egoísta. Cristo es solo para mí, los demás que arreen. Pide al Señor sabiduría en esta hora santa. Pide el poder de entender esta palabra y hacerla carne. Ve corriendo, hermano, corriendo, y confiésate bien, para que en la próxima Eucaristía, que es el domingo de la misericordia, puedas comerte al Dios que vive y participar de la misericordia infinita de Dios. ¿Qué decíamos el año pasado? Que todo lo demás